Iglesia Jesús secó mis lágrimas presenta su programa Junto a Aguas de Reposo. Donde tengo que callar para escucharte hablar. Pero muy buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy 14 de febrero, 7 de la noche, iniciamos el programa de todos los días, Junto a Agua de Reposo, aquí en su emisora Juventud a las Naciones. Pero antes de ir a la palabra del Señor, como todos los días estamos acostumbrados, primeramente entremos a la presencia de Dios con una oración. Podamos decirle: Señor, gracias. Gracias porque hoy ha sido un día maravilloso, con los altos y con los bajos, Señor, pero sé que tú siempre has estado ahí presente, Señor. Gracias, Dios, porque he podido llegar a mi casa sano y salvo, sana y salva. Gracias, Dios, porque a través de tu amor he podido experimentar el gozo cuando me siento con mis hijos, con mi esposa, mi esposo. El amor tuyo me ha enseñado que no importa los defectos que cada uno tengamos, en ti, Cristo Jesús, todo es amor. Señor, enséñanos a ser personas diferentes todos los días, Señor. Enséñanos, Señor, a perdonar las ofensas. Enséñanos, Señor, a amar al enemigo. Enséñanos, Señor, a buscarte cada día más y más, porque cada vez que podemos buscarte, Señor, podemos experimentar las respuestas tuyas. Y cada respuesta, Señor, que tú nos das, viene impregnada de tu amor. Gracias, amado Jesucristo. Gracias por ese amor tan grande al darnos vida y vida en abundancia. Y gracias por no dejarnos solos y dejar tu Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad. Amén y amén. La reflexión de hoy la vamos a titular: ¿qué es el amor de Dios? Y vayamos a la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que el amor de Dios es su misma esencia? Dios nos ama a causa de su esencia. Él nunca tiene que esforzarse por amarnos, pues su amor es natural. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, los actos de Dios no son de sentimientos, sino por su naturaleza. Dios es amor. Cuando el Señor estuvo en la tierra,
El Antiguo Testamento era el centro de la controversia. Se discutían todos los días hasta los puntos más minuciosos de la ley. Los fariseos, los saduceos, tenían una interpretación muy particular de los escritos antiguos. Un día, dice la palabra del Señor, que llegó un intérprete de la ley y con el propósito de tentarlo le hizo unas preguntas y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El segundo fue: ¿quién se atrevería a elegir a uno como el más importante? En caso de que Jesús optara por uno, cometería un grave error, ya que de esta manera reduciría la importancia de los otros mandamientos. Pero como Jesús conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón, Jesús no tardó en contestarle. Esto lo vemos en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En vez de juzgar la importancia de cierto mandamiento, Jesús enfatizó todos los mandamientos, explicó la esencia y el propósito de Dios para con el hombre. Debe amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Jesús fue el que enfatizó todo el Antiguo Testamento en dos mandamientos. Luego, Juan, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Aleluya! A este mandato del Señor se lo ha llamado el gran mandamiento. Es tan perfecto que no se le puede añadir ni restar nada. Sin embargo, muchos han tratado de dividirlo en dos. En algunas iglesias liberales, el énfasis está en amar al prójimo, mientras que en las conservadoras colocan toda la fuerza en amar a Dios. La historia registra de una forma objetiva las presiones que ejercieron algunos cristianos sobre otros grupos de creyentes que creían en el mismo Dios, pero de otro modo las personas que ponen énfasis en amar al prójimo y no dedican su tiempo a Dios en meditaciones, devocionales. Cristo Jesús nos enseñó que tanto el amar a Dios como amar al prójimo era de igual importancia como señal de obediencia a Dios. Llevo muchos años sirviéndole al Señor en el ministerio. Y es difícil cuando alguien nos hace algo malo y que el enemigo inmediatamente acapara todas estas cosas para entrar cizaña. Pero no me cansaré de repetir el versículo Santiago 4:7, donde dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios
ama también a su prójimo. Y Jesús dijo, amar a vuestros enemigos. Y cuando nosotros podemos lidiar con todas estas controversias y más bien resistir las tentaciones del diablo y nos centramos en el amor de Dios, el Espíritu Santo morará en nosotros, porque el amor de Dios es la esencia misma de Él, y esa esencia que siempre esté en nosotros. Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. Gracias, Dios, porque no permitiste que nosotros los gentiles tuviéramos una vida tan complicada como la de nuestros antepasados, con estos hombres que se ponían a complicar la ley, cuando la ley no era tan complicada en tus manos, Jesús, porque en 2 palabras, Señor, tú nos trajiste a nosotros el entendimiento, la sabiduría de poder comprender qué es lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Amén, Jesús. Recuerda, amigo y hermano, que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, que Dios te ama con todo el corazón, y yo también te amo. Quien les habla, la pastora Rubiela Izaza.